Metro pide renuncia a gerente de mantenimiento por emergencia en la línea 5. También anuncian una auditoría internacional. Ministro de Justicia pide reabrir sumario a gendarmes por maltrato en cárcel de Rancagua. Instituto de Derechos Humanos presentará querella por tortura. Dura réplica del ministro del Interior al expresidente Piñera por críticas a las reformas del gobierno. Le pide tino y prudencia al exmandatario. Turboman Vargas aumenta la presencia chilena en la Premier League. Será compañero de Mauricio Isla en el Queen's Park Rangers. Presentamos 24 horas Central. Sin luz ni espacio y parados. Anoche el viaje en la línea 5 del metro fue una pesadilla para 50.000 pasajeros. En medio de la penumbra de un túnel o en los rieles elevados tuvieron que evacuar los carros detenidos. Fue un corte eléctrico que además podría haberse detectado 15 horas antes, como nos cuenta Davor Juranovic y Daniel Silva. ¡Abre la puerta! Faltaban pocos minutos para las 8 de la noche y nadie los ayudaba. Una falla eléctrica paralizó los trenes que a esa hora circulaban por la línea 5 del metro. Hay una persona que se está ahogando, por favor, abre la puerta. Por la primera puerta no vamos a salir las 1000 personas que estamos en el metro, weón, abre los ojos. Este tren se detuvo entre las estaciones Lourdes y Quinta Normal. Era uno de los últimos carros. Pasado aproximadamente 10 minutos iniciamos el despeje de la gente desde los trenes. Despeje que según varios pasajeros demoró hasta 40 minutos. En medio de las estaciones Pedreros y Mirador, el conductor del tren tuvo que abrir la puerta de forma manual. Había que caminar a la estación más cercana. ¿Cuál le queda más cerca? Pedrero, me dieron la instrucción que si puedes, mientras yo abro las puertas de intercomunicación y los voy pasando de a uno. Vamos de a uno, por favor, de a uno, mantengan la distancia. La operación fue mucho más compleja en los túneles. 13 trenes quedaron parados bajo techo. Usando escaleras de emergencia, los pasajeros lograron bajarse del tren. Sin estar seguros de las distancias y de cómo actuar, los pasajeros se sumaron a la multitud. Nos encontramos en el metro vía tracción humana. Al comienzo la evacuación se realizó por los caminos indicados, pero todo cambió con el pasar de los minutos. Los senderos de emergencia se hicieron insuficientes para contener la avalancha de pasajeros. Vamos llegando a la estación del metro Santa Ana. Fueron 50.000 personas las evacuadas. ¿Funcionaron los dispositivos de emergencia de Metro? O sea, evacuar 50.000 personas de la forma que lo hizo Metro, sin ningún lesionado, sin ningún accidente que lamentar, es realmente meritorio. La idea es poder preparar, ¿cierto?, al personal que atiende este tipo de emergencia para poder generar una fluidez en el servicio y, ¿cierto?, en la reacción contra la emergencia. No podemos tener personas encerradas en un carro o retenidas en un carro por más de 40 minutos. Vamos a seguir trabajando para mejorar los protocolos de información, cómo se produce también en estos incidentes la coordinación entre los servicios de superficie y metro. Coordinación necesaria para ayudar a las personas a llegar a sus destinos en caso de una nueva falla. Si fuera en otra parte, Baquedano o más lejos, no. Sí. Yo creo que no sabría. No sabría cómo llegar a mi casa. Pero la información está disponible y gratis. En el portal 24horas.cl encontrará todas las aplicaciones para llegar a la casa usando el Transantiago. El origen del colapso se remonta a las 2 de la madrugada del miércoles 20 de agosto. Un corte de energía que nadie advirtió
provocó la activación de las baterías de seguridad que alimentan las vías de la línea 5, diseñadas para operar como respaldo. Aguantaron durante 15 horas hasta agotarse, momento en el cual la empresa Metro recién detectó la falla originada en este dispositivo electrónico que nunca activó sus alarmas. A las 19:15 horas del día 20 de agosto, el sistema de baterías se consume, generando entonces una falla franca que hace de que el sistema de tracción de la línea deje de funcionar y por ende ocasionando el problema de falta de alimentación de todos los trenes que en ese momento circulaban. Las alarmas no funcionaron y ninguno de los 3.500 empleados de la empresa pudo anticipar el colapso que en minutos dejó botados a unos 50.000 pasajeros. Metro acusó el golpe y esta mañana decidió remover al gerente de mantenimiento Raúl Elgueta Villablanca. En abril la empresa había creado esa gerencia destinada a prever y anticiparse a eventuales fallas. Trabajamos con la gente, con los gerentes que estábamos. Esto es una empresa que da un servicio a todos. Acá hay una política de Estado y por lo tanto nosotros mantuvimos la confianza en los gerentes que venían trabajando. Esto es una empresa que da un servicio de transporte. Hace una semana falló la línea 4, luego vino el cuestionamiento ciudadano al tema de los bultos y ahora colapsó la vía más extensa de la red. Polémicas reiteradas en una empresa que desde mayo no tiene gerente general y funciona con interinatos. Luego de la falla, el gobierno anunció una auditoría que revisará las vías, los trenes y los equipos en las 108 estaciones del metro. Vamos a hacer una investigación externa, objetiva, transparente y expedita. Esperamos contar con un informe dentro de 4 o 6 semanas, un primer informe sobre esta revisión de los procedimientos y protocolos de Metro. Los sindicatos acusan que las reiteradas fallas tienen directa relación con la reducción de personal de la empresa estatal, que en los últimos 12 meses habría desvinculado a más de 500 personas. El actual gerente de mantenimiento hizo una suerte de desmantelamiento del know-how técnico del metro. Yo creo que ahí hay un tema de rutinas de mantenimiento que se han ido espaciando en el tiempo. Quien mantiene las vías en línea 4, en línea 5, son empresas externas, tercerizadas, donde el metro no tiene un control directo sobre el procedimiento y la calidad final del trabajo. Metro se comprometió a revisar todos los protocolos vinculados a las emergencias, además de verificar los otros sistemas electrónicos para así anticiparse a estas imágenes que ponen en duda los pergaminos internacionales que instalan al subterráneo chileno como uno de los mejores en todo el planeta. Son estas imágenes de brutalidad en la cárcel de Rancagua que les mostramos anoche las que generaron hoy importantes repercusiones. Fue una acción de gendarmería motivada por un intento de fuga y cuya investigación interna había terminado sin responsables ni sanciones. Hoy el ministro de Justicia ordenó reabrir el sumario mientras que el Instituto de Derechos Humanos va a presentar una querella por tortura. Marco Fuentes con el informe. Aparecen imágenes sacadas de la Alemania nazi, de un campo de concentración. 12 contra 150. Esta es una realidad. Señoras y señores, esto no es un jardín infantil. Es la cárcel de Rancagua la noche del 3 de agosto de 2013. Un fiscal administrativo de Gendarmería concluyó que estos excesos debían ser castigados con una anotación en la hoja de vida de cada gendarme involucrado. Aunque luego todos fueron absueltos por el director regional de la época, Pedro Valenzuela. Si usted me pregunta a mí, yo no hubiese absuelto porque estaban acreditadas algunas acciones impropias. Aquella noche, celda por celda, los gendarmes proceden al desencierro del módulo 41, considerado de alta peligrosidad. 2 internos intentaron fugarse y para lograrlo atacaron a un gendarme. Y una vez que abren la celda se le abalanzan sobre él
donde le propinan una estocada en su pierna y lo amarran de pie y mano. Posteriormente lo encierran en la celda y los intentos salen tratando de abrir todas las demás celdas para hacer una fuga masiva. Pero, ¿qué explica este nivel de violencia? Para la asociación que representa a los gendarmes, el actuar de los funcionarios responde al ambiente de amenazas, tensión, inseguridad y estrés que enfrentan a diario. Sin apoyo, dicen, de especialistas. Nosotros en nuestros 30 años en servicio nunca nos ponen un psiquiatra, nunca nos han puesto un psicólogo, nunca se nos ha hecho una evaluación, nunca se nos hace una capacitación. Entonces, obviamente, son las carencias que tenemos que se demuestran hoy día de esta forma. Estas imágenes fueron entregadas por Gendarmería al Ministerio Público en agosto de 2013, cuando denunciaron el hecho. Se abrieron 2 causas, una por robo con intimidación contra los 2 reos y otra desformalizada por apremios ilegítimos. Paralelamente, el sumario al interior del penal concluyó sin sanciones. Estos hechos se produjeron hace un año, en la administración anterior. Lo que le hemos instruido al director de Gendarmería es que se reabra el sumario. Fue la reacción del titular de Justicia tras conocerse estas imágenes exclusivas de 24 horas. Se reabre el sumario con plazo de 20 días para la investigación y se entregarán los antecedentes a la Fiscalía de Rancagua. Para nosotros es muy importante que los internos cumplan condena, pero también respetar derechos que deben que tener todos los chilenos. ¿Se van a dar de baja estos funcionarios pensando en lo que dice también el ministro? Bueno, esto va a depender precisamente de las decisiones jurisdiccionales que se tomen al respecto. Si hay una condena, evidentemente que sí, que ellos no pueden seguir perteneciendo a nuestra institución. Mientras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció que presentará una querella por torturas. Hemos presentado ya 10 querellas en los últimos 3 años por casos de torturas ocurridos en las cárceles de Chile. En cárceles de Valdivia, en cárcel de Concepción e incluso en la misma cárcel de Rancagua por hechos ocurridos justo un año antes de los que se han dado a la luz en estos días. ¿Golpiza brutal o una táctica para reducir el riesgo de fuga? Es lo que debe dilucidar la investigación de la Fiscalía, que a un año de los hechos se mantiene sin gendarmes imputados. Y por primera vez en este segundo semestre los estudiantes salieron a marchar. Dicen que el gobierno ha hecho oídos sordos a sus demandas, ya que ellos quieren tener una participación más activa en el debate de la reforma educacional. Una marcha que se replicó en distintas regiones del país y que en Santiago terminó con incidentes aislados. Daniela Cruzat con el informe. Y han hecho oídos sordos de parte del Ministerio durante todo este año. Hoy día hay una decisión política crucial, que este Chile es uno solo y cabemos todos. El movimiento estudiantil volvió a las calles con fuerza. 80.000 asistentes según sus voceros, 25.000 según las autoridades. Pese a la diferencia en los números, el mensaje fue claro. Ya no podemos terminar más o menos con el lucro, acá hay que tener voluntades políticas y el gobierno tendrá que decidir con quién quiere llegar a acuerdo. En calma, asistentes de diversos sectores recorrieron casi 3 kilómetros de la Alameda, avenida santiaguina que no fue la única en repletarse de manifestantes, pues en ciudades como Concepción, Temuco, Valdivia y Valparaíso también alzaron la voz. Esperamos poder aportar con los cambios a través del cambio de las leyes para que los hijos de los chilenos, chilenas, de todos los que viven en este territorio puedan tener garantizada una educación pública, gratuita, de excelencia. En Santiago la actividad terminó en un acto cultural donde uno de los momentos más tensos se vivió cuando voceros de la CONES tomaron el micrófono y fueron abuchados por grupos del mismo movimiento, provocando enfrentamientos. Nosotros condenamos profundamente los actos de violencia al interior del movimiento estudiantil, actos de matonaje entre nosotros, por supuesto que no ayudan. Terminado ese mal rato, no debió pasar mucho para que los ya tradicionales incidentes comenzaran. El fuego en un local de la calle República con Alameda encendió las alarmas. Desde ahí, por cerca de 1 hora, Carabineros se enfrentó a grupos menores. 89 personas fueron detenidas. Fuera de eso, autoridades y estudiantes evaluaron positivamente la marcha. Cuando uno analiza esta marcha comparada con otras, podemos decir con satisfacción que cada día son menos los detenidos, menos los desórdenes. En regiones también hubo algunos incidentes finales, aunque en Valparaíso llamó la atención esta imagen de un carabinero alzando su arma mientras manifestantes le lanzaban piedras. Pese a que los enfrentamientos opacan la causa, el movimiento está decidido.
este es un emplazamiento directo y tal vez por eso están queriendo hacer oídos sordos por parte del Ministerio, por parte del Gobierno. La FECH postula abandonar la mesa de diálogo con el Gobierno, aunque esperan definirlo junto a la CONFECH este sábado. Mientras tanto, el ministro de Educación, que fue el principal emplazado de hoy, no emitió declaraciones al respecto. Ejecutar un 100% del presupuesto de este año fue la principal instrucción de la presidenta Michelle Bachelet a sus ministros tras el Consejo de Gabinete convocado para hacer frente a la desaceleración económica. Michelle Bachelet dijo que el año 2016 el país debiera retomar la senda del crecimiento. Antonio Ruiz con la nota. Tal como estaba anunciado antes que el reloj marcara las 5 de la tarde, uno a uno los 23 secretarios de Estado llegaban al Palacio de la Moneda para participar del 6º Consejo de Gabinete convocado por la presidenta Michelle Bachelet en estos 6 meses de gestión. Analizar la desaceleración económica en la que el Ejecutivo lleva adelante su plan de gobierno sería el punto central de una jornada que para la mandataria arrancó a primera hora en Valdivia. Allí, en la apertura del Encuentro Empresarial del Sur, la jefa de Estado manifestó optimismo respecto del momento económico y enfrentó de paso el fuerte debate que rodea por estos días a la reforma tributaria. Me parece tremendamente importante y necesario que este debate se genere en todo el país. Eso sí, que se genere en torno a realidades y no a mitos. Con total transparencia hemos dicho al país que el actual contexto económico no es el óptimo. Esperamos empezar a evidenciar mejoras desde el próximo año y ya el 2016 esperamos estar nuevamente de vuelta en lo que es la senda de un crecimiento sostenido. Palabras de la mandataria en medio de la inquietud del empresariado por las anunciadas modificaciones a la estructura tributaria. Los seres humanos por naturaleza no somos muy llanos al cambio, ¿no? En general nos molesta el cambio. Y cuando viene mucho cambio juntos, obviamente que genera mucha inquietud. Hubiera generado mucho menos olas si hubiera habido un poquito más de diálogo. Y así, con un marcado acento en lo económico, durante más de 2 horas se llevó a cabo en la sede de gobierno el Consejo de Gabinete, cuyas principales conclusiones fueron anunciadas por el vocero Álvaro Elizalde y el titular de Hacienda Alberto Arenas. El gobierno adicionalmente ha adoptado las medidas necesarias para una ejecución total del presupuesto durante el presente año para que el gasto público llegue efectivamente a las familias chilenas. Y en ese sentido, la ejecución va a seguir con el acelerador a fondo durante todo este año 2014. De esta manera, la presidenta instruyó que la totalidad de los proyectos económicos deberán ejecutarse a partir de enero del próximo año. Y la esposa del capitán dado de baja tras negarse a un procedimiento en la comuna de Arauco salió en su defensa. Asegura que su marido no iba manejando esa noche y que todo se trata de una persecución. El subalterno que cursó la infracción y que fue sumariado asegura que lo volvería a hacer. Francisca Job con la nota. ¿De dónde usted? ¿De Televisión Nacional? No necesito hablar con TVN. Muchas gracias. Hasta luego. Es la primera respuesta de Alejandro Sáez Ortiz, capitán de Carabineros, subcomisario de Arauco, el mismo que fue detenido por su subalterno la madrugada del 2 de febrero por estar tras el volante bajo los efectos del alcohol. Con el compromiso de no mostrar su rostro, el cuestionado capitán nos entregó un comunicado escrito. Pero nos gustaría poder conocer tu opinión respecto a lo que pasó. Yo tengo un comunicado público, si quieres te lo entrego para que tú lo edites y tú digas lo que quieras. Esta es la declaración de su señora. En 3 hojas entrega sus descargos. Asegura que todo ocurrió mientras su marido se encontraba con feriado legal y en el día en que estaban en la casa de otro carabinero celebrando un cumpleaños. Insiste que su esposo no estaba manejando. Alrededor de las 3 de la mañana nos fuimos. Manejé yo ya que mi marido había tomado unas copas. De pronto el jeep no pasaba bien los cambios. Llamé a unos amigos que aún se encontraban en el asado. No tenían cuerda. Me fui con ellos y los niños. Mi marido quedó en el auto cuidándolo porque no cabía para irse con nosotros. En la misma declaración cuenta que unos 40 minutos después volvió al lugar y su marido ya no estaba. Desde entonces, dice, comenzó el calvario. Más adelante, en la misma declaración, se pregunta por qué el procedimiento fue grabado con un celular. Solo puedo creer que detrás de esto hay un plan lleno de maldad. Pero bueno, la envidia y el complejo de inferioridad puede sacar lo peor del ser humano.
A solo unos kilómetros en la misma ciudad, encontramos al sargento segundo Luis Alejandro Bustos Cabrera. En un día clave, en sus manos todo el sumario administrativo realizado tras el procedimiento policial. Fueron meses de investigación que la defensa solamente tiene 4 días para hacer y presentar un escrito a favor. Por sumario no puede referirse a la sanción, sí a cómo han vivido todos estos meses, difíciles para su familia y a él. Lo tienen con licencia desde fines de marzo. Puede ser una autoridad o puede ser un obrero, pero uno tiene que ser imparcial, tiene que tomarlo como corresponde y eso es lo que traté de hacer y dice. Si tuviera que enfrentarse nuevamente a la situación, ¿lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Un procedimiento que ha generado días, meses complejos, pero que cree fue lo correcto. Para el sargento Bustos, la convicción está intacta. Demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por lo mismo le digo que siempre la verdad se antepone a cualquier situación. ¿Quiere seguir vistiendo usted el uniforme carabinero? Por supuesto. Tino y prudencia le pidió hoy el ministro Rodrigo Peñailillo al expresidente Sebastián Piñera. Ello luego de las críticas que formuló esta mañana el exmandatario a las reformas que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet. La ofensiva motivó una dura réplica de parte del jefe de gabinete. Mariela Aravena con el informe. Aunque inició su exposición diciendo que no iba a entrar en la contingencia diaria, el expresidente Sebastián Piñera habló de todo en un seminario organizado por la Universidad de los Andes. A 5 meses de iniciado el actual gobierno, el exmandatario formuló duros cuestionamientos a las reformas que impulsa Michelle Bachelet en La Moneda, porque a su juicio apuntan en una dirección incorrecta. El apoyo a la presidenta Bachelet no fue tanto por el programa, sino que fue un apoyo a su persona. Y por tanto estamos a tiempo, a mi juicio, de enmendar el rumbo y de corregir políticas públicas equivocadas. Dijo ser partidario del financiamiento compartido en educación, ya que así se genera compromiso desde las familias. Según Piñera, la sociedad ve con resistencia estas reformas que lidera Michelle Bachelet. El liderazgo es conducir al país hacia donde los demás quieren estar. Y la falta de liderazgo, ¿cierto?, es conducir al país donde los demás no quieren estar. Y yo pienso desde ese punto de vista que amerita, ahora que estamos cumpliendo los primeros 6 meses de este gobierno, una profunda reflexión con un espíritu distinto. Menos voluntarismo, menos eslogans, menos división, más diálogo, más unidad, más cordura, más búsqueda de acuerdos y entendimientos. Otra de sus críticas apuntó a la reforma tributaria, señalando que esta afectaría en 2 puntos el crecimiento del país, dejando de percibir 12.000 millones de dólares de ingresos fiscales. Esta es la segunda aparición pública del expresidente Piñera después de conocidos los resultados de la encuesta CEP, que le dieron un 27% de rechazo y un 38% de valoración positiva. Incluso se dio el tiempo para comentar actividades de La Moneda. Hoy día la presidenta anunció un cambio de gabinete, anunció un consejo de gabinete. Palabras de Piñera que generaron molestia y una reacción inmediata en el Ejecutivo. La Moneda decidió que fuera el ministro del Interior, hombre de confianza de la presidenta, quien saliera a responder estas críticas. Un presidente de la República que dejó la economía a la baja. Un presidente de la República que destruyó la salud pública. Un presidente de la República que no cumplió en nada su agenda antidelincuencia. Recordemos las frases de campaña. El ministro Peñailillo puso énfasis también en los errores que se le atribuyen al gobierno de Piñera. Un presidente de la República que destruyó las instituciones. Recordemos el caso de impuestos internos, la encuesta CACEN, recordemos el mejor censo de la historia. Yo le pediría a un presidente de la República que definió a la educación como un bien de consumo, que tenga tino y prudencia y que la verdad no se deje llevar por la ansiedad de precandidato presidencial. Un tono pocas veces visto que enfrentó a Peñailillo con Sebastián Piñera y que marca el primer impas entre el exmandatario y el actual gobierno. Están solo a 30 minutos de Santiago, pero se sienten viviendo en el patio trasero de la región metropolitana. Son los habitantes de Rungue, una localidad en la comuna de Tiltil, cuya calidad de vida se ha visto afectada por la escasez de agua y los malos olores emanados por diversas empresas que los rodean. Esta es su historia en el reportaje de Ivonne Pino e Ignacio Uribe. Es insoportable. Tú no puedes respirar. ¿Y olor aquí? A mierda.
mierda misma. Excremento humano, el de algunos animales, suciedad o porquería que se pega a la ropa o a otra cosa. Eso es mierda, según el diccionario, y no hay otro concepto que refleje de mejor forma, según estos vecinos, el diario vivir en Runge, la localidad que debe cerrar sus ventanas, la que probablemente no conoce, pero que vendrá a su mente al recordar en qué sector de la carretera en la comuna de Tiltil obligadamente debe subir los vidrios del automóvil, producto del hedor. Insoportable, yo no sé si tú alguna vez te ha tocado pasar por la carretera. Por ese olor a excremento, los vecinos salieron este domingo a protestar, cortando el tránsito, generando una congestión en plena operación retorno tras el fin de semana largo. Una localidad que está a solo media hora de Santiago, lejos del desarrollo, dicen ellos, ideal para establecer allí lo que llaman el patio trasero de la región metropolitana. Las moscas, a la hora de 12, cuando vas a almorzar, o cuando hace frío, por ejemplo, ahí se concentran todas. Con la calor como que se desaparecen un poco. El gran problema de este sector de la comuna de Tiltil es su plan regulador, el que permite que empresas de todo tipo se levanten en las localidades de La Cumbre, Montenegro y Runge, todas operando de acuerdo a la normativa vigente, pero rodeando a estos habitantes de vertederos, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas y una faenadora porcina, entre otros. Desde dónde proviene el hedor, cuesta descifrarlo. La mezcla de todos los olores emanados de las industrias, aseguran, es lo que llega a la nariz de estos vecinos. Una cosa es cumplir con la normativa en el papel y otra cosa es lo que uno vive día a día. Nadie puede negarlo, que es asquerosamente el aire y las condiciones con las que están viviendo nuestros vecinos. Insectos y olores pestilentes. El municipio apunta, entre muchas empresas, a KDM, el relleno sanitario que opera en el lugar. Cuando hay eventos de olores, solo el 1% se percibe algún olor que pueda provenir, que tenga relación con el relleno sanitario. Y ese 1% ya es imposible manejarlo. Claro. Es cuando el viento cambia. No puedes jugar. Estamos así entretenidos jugando y de repente nos tenemos que entrar porque ya el olor que hay es insoportable. ¿Qué olor a qué, mi amor? Así a chancho, la basura. Malos olores que llegan cuando el viento cambia de dirección. Aunque se hicieron todas las gestiones para entrevistar a los encargados de Portland, la planta criadera de cerdos, fue imposible conversar con ellos. Con un comunicado explicaron que utilizan tecnología de punta para reducir la emisión de olores, lo que se monitorea en 4 puntos y en horarios diferentes. Y le sale sangre de narices, a la mayoría de los niños acá le sale sangre de narices. ¿Te sale sangre nariales de repente? ¿Estás sangrando? Uno de los hechos preocupantes, lo que ocurre con los más pequeñitos de Runge. Bayrito, que tiene 9 años, vive con problemas de sangre en narices que le sale. Si hay algo que necesitan estos vecinos, es un operativo médico que determine si el sangramiento de los niños se debe a causas medioambientales. Dolores de cabeza, dolores de guatita. Los papás nos hablaban de sangramiento de nariz, no sé si se da acá. También se ha dado con frecuencia. Aclarar que no existe diagnóstico médico que apunte al aire o a otro factor como responsable de esta situación. Esto porque la posta de Runge cuenta con un solo médico, el que va una vez a la semana y solo mediodía. Las prioridades en cuanto a atención son otras y la sangre de nariz, que puede deberse a innumerables motivos, es tratada en el hogar. Los dolores de estómago también preocupan y la escasez de agua para muchos es responsable. Runge, debido a la sequía, solo cuenta con ella 4 horas al día. Se debe por eso llenar estanques, porque en el primer turno la llave se abre a las 6 de la mañana y se corta 2 horas después. Tipo comando, todos haciendo el servicio. 2 minutos de ducha y chao para afuera. ¿El que se pasa? Tiene un sabor que es diferente. Y siempre cuando uno la hace, el decanto, abajo te aparece... ¿Una suerte de sarro? Sí, una suerte, eso mismo, justamente. Agua escasa que provoca desconfianza. Y es que el sarro que trae consigo en solo horas deja en estas condiciones ollas, teteras y hervidores. Y este hervidor más de 5 días no tiene, es nuevo. Por eso los fiscalizadores de la Seremi de Salud se hicieron presente para analizar el líquido natural del sector, el que llega en los camiones que llenan estas copas y el agua que finalmente se reparte a los 1.200 habitantes. Esto porque Runge no tiene un sistema como el de Santiago. Ellos cuentan con un APR, agua potable rural. En primera instancia está todo ok. Está todo ok de lo que se puede determinar en terreno. Ahora todo va al laboratorio y se esperan los informes correspondientes. Es decir, en cuanto a cloro, nivel óptimo, en 72 horas se conocerá el análisis bacteriológico y luego el diagnóstico químico. Esta medición ya se había realizado en enero y julio de este año, exámenes que no arrojaron ninguna irregularidad. Bueno, ¿quieres dormir? Tenéis todo el ruido aquí, todo el ruido. Si al final es como te decía yo, pues una contaminación total.
Para hablar de los malos olores, quisimos conversar con Aguas Andinas, que no quiso participar de este reportaje. Para hablar del supuesto ruido nocturno, fuimos a la empresa Concemet, que trabaja con chatarra, en donde se nos aseguró que solo operan hasta las 5:30 de la tarde. En algún momento lo hicimos, pero un caso puntual. Ahora, si de dormir se trata, las 4 de la mañana. Es el tren de la empresa FEPASA, asociado al relleno sanitario, que transporta basura, el que hace este recorrido durante el día y también en la madrugada. Preocupa así lo que ocurre y también lo que se avecina, porque otra empresa pretende levantar sus instalaciones a 3 kilómetros de la comunidad y para eso ya se ha reunido con los vecinos. Ciclo es su nombre y se dedica al reciclaje y tratamiento de residuos industriales peligrosos. Cuando llega una empresa llega el progreso para el pueblo. Aquí no, fue todo lo contrario. Una localidad que ve como miles pasan a su alrededor, los que probablemente no la ven pero sí la sienten, el golpeado sector de la región metropolitana, que paga el costo de vivir en el patio trasero de Santiago. Tal como lo hace usted cuando va al doctor, a partir del 31 de diciembre los venezolanos deberán comprar en los supermercados con su huella dactilar. Una polémica medida que busca controlar y racionar la compra de alimentos ante la escasez de productos básicos. Natalia López con los detalles. Hay que tener harta paciencia para ir a un supermercado en Venezuela. Estantes vacíos, filas que a veces llegan hasta la calle, son las consecuencias de la asfixia económica que Nicolás Maduro no ha logrado superar. El presidente anunció medidas drásticas para intentar terminar con uno de los dolores de cabeza más fuertes del gobierno, la escasez de alimentos y productos básicos. Se procede al establecimiento del sistema biométrico. El mandatario se refiere a la implementación de un registro dactilar que a partir del 31 de diciembre estará presente en todos los supermercados del país. Con esto se busca controlar lo que los venezolanos compren y así racionar la venta de productos básicos. La escasez, según Maduro, no se debe a las malas políticas económicas, sino al contrabando de quienes compran a un precio más barato, aprovechándose de los subsidios estatales y luego revenden en el mercado negro, algo que la oposición desmiente. Maduro te dice que el 40% de las cosas que se traen para vender en Venezuela se están yendo por la frontera. Estamos hablando que es producción para 7,5 millones de personas. Colombia no es un país que tenga problemas de abastecimiento. Algunos, como Enrique Capriles, se comparan incluso esta medida con la tarjeta de racionamiento que hace más de medio siglo existe en Cuba. Los analistas temen una nueva ola de protestas. Y en la medida que se vayan sosteniendo a través del tiempo, puede ser de alguna manera una semilla de un nuevo brote de explosión social. Desde que Maduro llegó al Palacio Miraflores en abril del año pasado, Venezuela está sumida en una profunda crisis económica que parece fuera de control, con una de las inflaciones más altas del mundo. Este fue el ambiente que rodeó hoy el funeral de los 3 barristas de la Universidad de Chile que fueron asesinados a balazos el lunes en Recoleta. La habitual presencia de individuos armados en este tipo de exequias motivó un fuerte control de carabineros que incautó varias armas de fuego, entre ellas a un gendarme que fue detenido. Carla Rodríguez con más detalles. ¿Están descargadas? Sí. Carabineros sabía que los funerales de los 3 barristas de la Universidad de Chile asesinados el lunes serían complicados. No por la afluencia de hinchas, sino por las armas que podían portar antes, durante y después de los cortejos fúnebres. El apoyo que le da la barra a esta persona del club deportivo también implica un cierto riesgo por algunas conductas que se alejan de las características que tiene que tener un club deportivo, pero por eso tenemos que brindar la protección y la seguridad a estos tipos de desplazamientos. La fiscalización en los alrededores de la población Chacabuco se intensificó pasada las 11 de la mañana. En uno de esos operativos fueron decomisadas 2 armas de fuego, una de ellas perteneciente a un gendarme, quien también iba a asistir a los funerales. ¿Una arma acá? No andamos con armas. ¿Y esas pistolas de quién son? No son de nosotros. ¿Cómo las encontró? Oiga, sí, ¿me puedo señalar usted, por favor? No. La Fiscalía Centro Norte informó que el gendarme será formalizado este viernes por porte ilegal de arma de fuego, pues solo estaba autorizado para tener su pistola de servicio en su lugar de trabajo, la expenitenciaría y su casa.
Abrazos, fuegos artificiales y cánticos. Los cortejos fúnebres del líder de los de abajo, autónomos Claudio Sarti y Robin Acuña, salieron cerca de las 3:30 de la tarde rumbo al cementerio Parque del Recuerdo de Huchuraba. Así fue la llegada de los hinchas. En el mismo cementerio fue enterrado Rodrigo Heredia. Los bengalazos y cánticos terminaron por despedir a los hinchas asesinados. La salida de los asistentes fue en absoluta tranquilidad tras la intensa fiscalización de Carabineros. Deportes en 24 horas. Buenas noches. Jorge Sampaoli sorprendió cuando hace algunos días nominó al chico de 19 años, hispano, suizo, chileno, a la lista de jugadores que van a ir a Estados Unidos. Francisco Rodríguez aceptó esta inclusión, pero sorprendentemente y raramente ayer mandó una carta diciendo no voy a la selección chilena. Se habla de presiones de la Federación Suiza o de intereses económicos del representante. Otro seleccionado, Eduardo Vargas, se va al fútbol inglés, al Queen's Park Rangers, el equipo de Mauricio Isla. Cuando se publicó la nómina de la selección chilena para los primeros amistosos post-Copa del Mundo, Jorge Sampaoli sorprendió con el llamado de Francisco Rodríguez, el suizo chileno de 19 años, perteneciente al Club Zurich. A 3 días de aquello, un inesperado y a la vez sorpresivo email llegó a la NFP. El joven volante de madre chilena rechazó dicha convocatoria para los amistosos contra México y Haití. Siempre manifestó el interés de estar en la selección, hasta incluso el día martes, pero hoy seguramente asesorado por algunos entes cercanos a él, recibimos la carta de postergar quizás o por ahora no venir a la selección. El volante del Zurich agradeció la citación, aunque por ahora quiere seguir adquiriendo experiencia con la Sub-21 de Suiza. Sin embargo, no descartó en un futuro vestir la roja si es que el técnico de turno lo considera. No. Él cambió la decisión, no es nada del otro mundo en ese sentido. En la misma sede del fútbol chileno aclararon otro punto sobre la selección, la posibilidad de apelar ante la FIFA por Julio Barroso, quien pese a querer nacionalizarse chileno está impedido de jugar por la roja por su participación en el Mundial Sub-20 del 2005 con Argentina. Y la política de contar con todos los jugadores que puedan jugar por la selección me parece razonable por parte de los entrenadores. En el caso de Barroso no, porque los 5 años que habría vivido en Chile son posterior a haber participado de esa competencia. No todo son malas noticias en torno a la selección. Eduardo Vargas finalmente encontró equipo luego de no ser considerado por el técnico del Napoli, Rafa Benítez. Se trata del Queen's Park Rangers de la Premier League inglesa, vínculo que será por una temporada y tendrá una opción de compra cercana a los $15 millones. And I'm very happy to be playing for QPR. Bien, y me siento súper feliz de haber firmado acá en QPR. Vargas es el 6º refuerzo del cuadro londinense, donde compartirá camarín con Mauricio Isla, dupla que se vuelve a encontrar luego de Brasil 2014. En cualquier actividad de la vida, sin memoria, sin historia, no hay presente ni futuro. Y en la memoria está, y en el corazón de todos los chilenos, está la doble medalla de oro del Nico y de Fernando González, que hoy se ha recordado en la gloria máxima del deporte chileno. El saludo afectuoso para los gladiadores de Atenas. Merecen este recuerdo. Por supuesto que sí. Una medalla que compartimos con ellos así patudamente, pero nos sentimos que nos pertenece a todos un poco. 0-0 está la Católica con el River Plate en la Copa Sudamericana. Empatado, sí. Sí, así que ojalá que le vaya bien a la UC, complicada. Gracias, Pedro. Chao, buenas noches. Y una inesperada enfermedad cambió la vida de la protagonista del capítulo de hoy de Luchadores. ¿Cuánto se está dispuesto a sacrificar por quien amas si su vida está en peligro? Una historia llena de emoción y con un final totalmente inesperado. Carolina Cárcamo nos cuenta más. Mi hija sufre una enfermedad que es grave. Insuficiencia renal. En unos meses cambió la vida de esta joven mujer. Claudia Arias debió luchar contra la insuficiencia renal de manera inesperada, por eso hubo momentos en que no asumía esta enfermedad. Mi rebeldía incluso me llevó a faltar a las diálisis.
Me siento una persona tan impotente porque no puedo hacer nada, no puedo ser donante porque no soy compatible con ella. Tengo dos opciones, de un donante vivo o un donante ya fallecido. Hace años comparte su vida con Priscila. ¿Cómo se maneja una situación límite en pareja? ¿Cuánto se está dispuesto a sacrificar? No estoy con la idea que dones. Estás recién empezando a vivir, eres joven. ¿Tienes sueños? ¿Quieres ser mamá? Hoy, después de No abras la puerta, luchadores con otra historia que plantea debate, emoción y con otro desenlace sorprendente. Y esta es una buena noticia para nuestro departamento de prensa que queremos compartir con ustedes. El reportaje del programa Informe Especial Chile, Cementerio de Talentos, ganó hoy el Premio Periodismo en Educación CIE 2014. El reportaje emitido en octubre del año pasado investigó las consecuencias de las brechas del sistema educativo y las historias de chilenos que lograron, pese a haber nacido en contextos vulnerables y no tener las mismas oportunidades educativas, doblarle la mano al destino, llegando a ser profesionales exitosos. Ellos demuestran que son muchos los talentos que se pierden en Chile porque los más pobres no reciben una educación de calidad. El reconocimiento patrocinado por el Ministerio de Educación y por el Colegio de Periodistas busca destacar a profesionales de la información que sobresalgan por la calidad de sus trabajos relacionados con el área educativa. Prueba de que están allí de conocimientos que tenía con compañeros. Y de esta manera despedimos esta edición de 24 Horas Central, agradeciendo como siempre que se haya informado con nosotros. Buenas noches. Hemos presentado 24 Horas Central.